La gran estafa de la devaluación de la moneda. Trabajas más horas que nunca. Conduces de noche, encadenas turnos en el hospital, levantas la persiana de tu comercio de barrio antes de que amanezca y arrastras miles de kilómetros al año para defender tu pan. Pero cada vez que vas a llenar el depósito de tu camión, a pagar la cuota de autónomos o a hacer la compra para tu familia, la realidad te da un bofetón, tu dinero rinde la mitad. Tu esfuerzo vale menos. Te dicen en el telediario oficialista que la culpa es de una crisis exterior, de un conflicto lejano, de la codicia de los mercados o del cambio climático. Te anestesian con un bombardeo de gráficos relucientes y macroeconomía de salón que asegura que el PIB va como una moto, presentándote la asfixiante subida de la recaudación fiscal como un éxito de la solidaridad colectiva. Es mentira. La verdad que te ocultan tras la propaganda institucional es un hecho de estricta física contable. El régimen del 78 te está robando silenciosamente a través del mecanismo de la devaluación monetaria. El dinero de papel que llevas en el bolsillo no tiene ningún respaldo físico. Es una simple promesa fiduciaria que el mando puede diluir a su antojo. Cada vez que el Banco Central expande la masa monetaria para rescatar bancos o cada vez que el Boletín Oficial del Estado aprueba una nueva millonaria emisión de deuda pública para financiar los intereses y el gasto de sus partidos, lo que están haciendo en la práctica es fabricar vales falsos. Están diluyendo el valor del depósito de tu vida. Para ocultar que tu dinero se evapora, el sistema pone en marcha la segunda parte de la pinza. Te imponen límites absurdos al uso del efectivo para obligarte a pasar por el aro de la cartilla digital y el control bancario, justificándolo bajo el mantra de la lucha contra el fraude. El resultado real es que el sistema actual te empobrece con la inflación, te encadena al papel moneda de curso forzoso que ellos controlan, y si protestas en la plaza pública, te expone a la censura o al señalamiento institucional. El político del 78 maneja tu renta como si fuera el dueño del camión, cuando no es más que un empleado que ha aprendido a saquear la caja de los socios a base de imprimir promesas rotas. Olvídate por un momento de la política, de las siglas y de los ministerios. Vamos a bajar las cosas a la tierra, al nivel del suelo que pisamos y de los contratos que firmamos las personas honradas en nuestro día a día. Imagina que tienes una pequeña empresa de transportes, o un taller, o un comercio de barrio. Como no puedes estar en todas partes a la vez, decides contratar a un gestor, a un administrador encargado de llevar los papeles de la oficina y de mantener los camiones a punto. Le firmas un poder exclusivo para eso, para gestionar tus medios, no para ser tu dueño. ¿Qué harías si a los pocos meses descubres que ese gestor, para pagar sus propios caprichos y sus deudas, ha empezado a fabricar vales falsos con el sello de tu empresa? ¿Qué harías si te enteras de que está pidiendo préstamos millonarios a espaldas de los socios, comprometiendo los ingresos de tus hijos y de tus nietos, mientras a ti te oculta las cuentas y te prohíbe usar el dinero en efectivo de la caja para que no puedas controlar lo que gasta? Lo echarías a patadas en ese mismo segundo. No esperarías 4 años a que hubiera una reunión de vecinos para pedirle explicaciones. Le revocarías el poder de inmediato, le exigirías la entrega de hasta la última moneda y lo llevarías ante un juez para que respondiera del daño con todo su patrimonio personal, con su casa y con sus bienes. Porque en el mundo real, en el derecho de la gente de bien, el que rompe el pacto y diluye el valor de lo ajeno, lo paga. El sentido común y la justicia más básica nos dicen que el valor del esfuerzo no se negocia. Si tú entregas un servicio real, si mueves una carga de mercancía de un punto a otro de la península o si echas una noche de guardia, la contraprestación que recibes tiene que ser igual de real. No puede estar sujeta a la voluntad de un tercero que decide, de la noche a la mañana y de forma unilateral, cuánto vale tu tiempo y tu sudor. Para que un intercambio sea justo, la medida del valor tiene que ser inmutable, física y transparente. Si tu empleado no puede inventarse las horas de trabajo, tampoco puede tener el poder de inventarse el dinero con el que te paga. La solución a la devaluación no es macroeconómica, es una cuestión de estricta higiene contractual, quitarle al administrador la máquina de hacer trampas y devolverle al dueño el control absoluto de la caja. ¿Y cómo se traslada toda esta lógica de sentido común al frío papel de la ley? ¿Cómo se ejecuta una reforma legislativa, en su acepción más amplia y profunda, para quitarle de una vez por todas la máquina de hacer trampas al gobernante? La solución no pasa por confiar en la buena voluntad del próximo ministro de turno, sino por modificar la arquitectura de nuestras normas superiores, desde la Constitución hasta la ley ordinaria, mediante principios de estricta contención y técnica jurídica. Para entender cómo se redacta este blindaje,
podemos fijarnos a modo de ejemplo en un texto de despiece técnico muy singular, la apócrifa Constitución de 8 de octubre de 1791, fechada simbólicamente en la taberna del tío Pepe de Sinarcas. Si acudimos a ella no es por nostalgia, sino porque funciona como un laboratorio de pruebas normativo que demuestra cómo se puede meter en cintura al poder utilizando 3 frenos de acero legislativo. El primero es la limitación taxativa de la masa monetaria por vía constitucional. Un texto legal riguroso no puede dejar la emisión de dinero en manos de decretos gubernamentales. Debe redactarse como se hace, por ejemplo, en el artículo 98.3 de ese documento apócrifo, que dicta que el montante nominal total de la moneda oficial española podrá ser fraccionado, pero no aumentado ni reducido. Esta es la técnica. La ley permite dividir la moneda en piezas más pequeñas para facilitar el cambio en el comercio o en la carretera, pero prohíbe por su propio rango aumentar el volumen total. Si la norma superior bloquea la base, la devaluación se extingue por imposibilidad legal. El segundo freno es la ilegalización de la deuda pública. La reforma legislativa definitiva debe clausurar la capacidad del administrador de comprometer el esfuerzo de las siguientes generaciones. Un ejemplo de cómo articular esto formalmente lo encontramos en el artículo 98.4 de ese mismo texto. Se prohíbe a todo gobierno la emisión de deuda y la petición de préstamos. Al elevar esta prohibición a rango institucional, obligas por ley al Ejecutivo a financiarse exclusivamente con lo que ingresa de forma ordinaria. Si el gestor quiere emprender un plan, la norma le impide pedir un crédito a tu costa, le obliga a cuadrar las cuentas con los recursos presentes. Y el tercer freno es el blindaje del medio de pago frente a la coacción digital. Una reforma legal completa debe garantizar el derecho al anonimato en el consumo y prohibir expresamente cualquier límite máximo al uso del dinero físico en las transacciones ordinarias, tal y como ensaya el artículo 92 de este modelo normativo. Es más, la técnica legislativa puede ir más allá y exigir, como hace el artículo 48 bis de ese borrador de 1791, que los fondos de previsión o las coberturas de desempleo se sustenten obligatoriamente en depósitos físicos de metales inmutables como el oro y la plata, vedando a las entidades bancarias la capacidad de realizar reserva fraccionaria con ellos. El valor de analizar un texto apócrifo como el de 1791 no reside en las siglas ni en el relato, sino en la metodología. Nos demuestra que la devaluación monetaria del régimen del 78 no es un accidente inevitable de la economía, sino el resultado directo de unas leyes redactadas a la medida de la impunidad política. La solución real no es una utopía, es una tarea de limpieza y reforma legislativa profunda. Consiste en redactar el derecho con la desconfianza del propietario que vigila a su empleado, asegurando que ninguna norma inferior pueda jamás diluir el valor de tu tiempo, de tu propiedad y de tu albedrío.